La silueta se dibujaba apenas detrás del cristal empañado de la mampara. El vapor suavizaba los contornos, como si el mundo se hubiera vuelto irreal durante unos segundos. El cabello mojado caía por los hombros de Sofía y el agua resbalaba lentamente por la curva delicada de su nuca. Era una imagen serena, casi hipnótica, que desmentía por completo sus 36 años. Javier reaccionó tarde. Abrió la puerta del baño sin pensar, en el instante siguiente, el tiempo pareció detenerse. Sofía lanzó un grito ahogado y se cubrió instintivamente. Javier, paralizado, apenas pudo articular una disculpa antes de cerrar la puerta de golpe. Lo siento mucho. Apoyó la espalda contra la pared del pasillo, con el corazón desbocado. No era solo vergüenza lo que sentía. Había algo más, algo que no quería reconocer. Desde ese día, todo cambió. Hasta entonces, Sofía había sido simplemente su cuñada, la esposa de su hermano Miguel. Pero aquella imagen, el vapor, el agua, la silueta, quedó grabada en su mente con una claridad que lo perturbó profundamente. Había pasado 1 año y medio desde la muerte de Miguel en aquel accidente de tráfico. 1 año y medio desde que Javier se había quedado verdaderamente solo en el mundo. Antes había perdido a su esposa, víctima de un cáncer largo y cruel, y desde entonces su vida se había reducido al trabajo y a una rutina silenciosa. Javier tenía 35 años y dirigía una startup informática que absorbía casi todo su tiempo. Vivía solo en un amplio apartamento en el barrio de Salamanca, un piso demasiado grande para una sola persona. La muerte de su hermano había sido un golpe devastador. Eran solo ellos dos. No había más familia cercana. En el funeral, la imagen de Sofía no abandonó su mente. La recordaba de pie, con el rostro pálido, recibiendo condolencias con una dignidad que parecía sostenerse a duras penas. Aquella fragilidad le había conmovido profundamente. Días después supo que, además del dolor, Sofía atravesaba serios problemas económicos por los trámites del seguro. Pensó en ella durante noches enteras. 1 semana después del entierro, Javier tomó una decisión y la llamó. Cuñada, soy Javi. Ah, Javi, dime. Dudó unos segundos antes de continuar. Me preguntaba si podrías ayudarme con la limpieza de casa. Te pagaría 2.000 euros al mes, solo lunes, miércoles y viernes. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. No hace falta que. Mi piso es grande, la interrumpió con suavidad. Además, me gustaría que hicieras la compra y prepararas algo de cenar. La verdad, me siento muy solo. Me gustaría que cenáramos juntos. Sofía suspiró. Está bien, Javi. Si me lo pides así, aceptaré. Ese fue el comienzo de todo. El primer lunes llegó puntual, a las 10 de la mañana. Sofía recorrió el piso con mirada curiosa. Estaba sorprendentemente ordenado para un hombre solo. Limpió con calma y, al terminar, fue al mercado. Preparó lentejas estofadas y una tortilla de patata sencilla. Cuando Javier llegó, algo en el ambiente se sentía diferente. Sofía llevaba un delantal y un jersey gris claro que se ajustaba suavemente a su figura. Javier sintió cómo se le cortaba el aliento por un instante. Te lo has currado mucho, dijo, intentando sonar normal. Y espero que te guste. Cenaron frente a frente. Javier no recordaba la última vez que había compartido una mesa así. No sabes lo que significa esto para mí, confesó. Volver a casa y encontrar luz, comida, a alguien esperando. Sofía sonrió con timidez. No tienes que darme las gracias. A partir de ese día, los lunes, miércoles y viernes se convirtieron en los momentos más esperados de la semana para Javier. Llegar a casa ya no era un acto solitario. Había conversación, olor a comida, una presencia cálida. Pero la segunda semana lo cambió todo. Sofía había terminado de limpiar empapada de sudor. Decidió ducharse antes de cocinar. No esperaba que Javier volviera antes de tiempo. Cuando él abrió aquella puerta, ninguno de los dos estaba preparado para lo que ocurrió después. Durante días, ambos revivieron la escena en silencio. Javier se sentía culpable. No podía borrar la imagen de su mente. No era solo deseo, era una sensación nueva, confusa, que lo descolocaba por completo. Sofía tampoco estaba tranquila. Aunque avergonzada, una parte de ella no había rechazado del todo aquella mirada.
Se sentía vista, no como viuda, sino como mujer. El viernes de esa misma semana, Sofía encontró una fotografía en la estantería. Miguel y Javier, jóvenes, abrazados, sonriendo. Las lágrimas brotaron sin aviso. «Te echo tanto de menos», susurró. Javier llegó antes y la encontró llorando. No lo pensó. La abrazó. Sofía hundió el rostro en su pecho y lloró con fuerza. Javier la sostuvo con cuidado, sintiendo su respiración, su calor. Algo en ese abrazo fue distinto. Más largo. Más intenso. Cuando se separaron, ambos evitaron mirarse a los ojos. «Lo siento», murmuró Javier. «No, gracias». Esa noche, ninguno durmió bien. Los pensamientos se repetían como un eco insistente. Esto no debería estar pasando. Pero estaba pasando. Y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. Durante los días siguientes, Javier intentó convencerse de que todo volvería a la normalidad. Se repitió que Sofía era la viuda de su hermano, que aquella cercanía era solo fruto del dolor compartido, de la soledad mutua. Pero el cuerpo no siempre entiende de razones. El lunes por la mañana, cuando Sofía volvió al piso, el ambiente era distinto. No incómodo, pero sí cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «He comprado pescado para hoy», dijo ella, dejando las bolsas sobre la encimera. «Perfecto», respondió Javier. «Si necesitas algo, estaré en el despacho». Trabajaron en silencio. Javier escuchaba el sonido del agua, los pasos suaves de Sofía moviéndose por la casa. Cada ruido lo mantenía alerta, como si algo pudiera suceder en cualquier momento. Al mediodía, Sofía salió del baño con el pelo húmedo, recogido de manera informal. Llevaba una camiseta amplia y unos vaqueros. Nada especial. Y, sin embargo, Javier sintió el mismo nudo en el estómago que días atrás. «¿Todo bien?», preguntó ella al notar su mirada. «Sí, claro». Mentía. Durante la cena, hablaron de Miguel por primera vez sin que ninguno se rompiera. «A veces», dijo Sofía, removiendo el pescado en el plato, «sigo esperando escuchar su llave en la puerta». Javier asintió lentamente. «Yo también. Aunque sé que es imposible». Se miraron. En esa mirada había tristeza, pero también algo más profundo, comprensión. Nadie más en el mundo compartía ese mismo vacío. Esa noche, cuando Sofía se fue, Javier se quedó largo rato sentado en el sofá. Pensó en su hermano, en su esposa fallecida, en lo injusta que había sido la vida con todos ellos. Y, por primera vez, se permitió pensar en Sofía sin sentirse inmediatamente culpable. ¿Es tan terrible querer volver a sentir algo? El miércoles, ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Sofía se cortó el dedo mientras picaba cebolla. Nada grave, apenas una gota de sangre. Javier reaccionó de inmediato. «Ven», dijo. «Déjame verlo». Le lavó el dedo con cuidado y le puso una tirita. Sus manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, casi insignificante. Pero ambos lo sintieron como una descarga. Sofía retiró la mano con rapidez. «Gracias, ya está». Javier la observó alejarse hacia la cocina, con el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Pensaba en Javier, en la forma en que la había mirado, en cómo la había tocado con tanta delicadeza. Hacía mucho tiempo que nadie la trataba así. Desde la muerte de Miguel, había aprendido a vivir apagada, como si ser mujer ya no le correspondiera. Pero algo en Javier despertaba una parte de ella que creía muerta. El viernes, la tensión era imposible de ignorar. Cenaron más tarde de lo habitual. Bebieron una copa de vino cada uno, algo que nunca hacían. La conversación fluía con una naturalidad peligrosa. «A veces pienso», dijo Javier, «que Miguel estaría tranquilo sabiendo que nos cuidamos el uno al otro». Sofía levantó la vista lentamente. «¿Tú crees?» «Sí. Él confiaba en mí. Siempre lo hizo». Ese comentario quedó suspendido en el aire, ambiguo, abierto a interpretaciones que ninguno se atrevió a formular. Cuando Sofía se levantó para recoger la mesa, Javier la siguió. «Sofía». Ella se giró. «Sí». Se quedaron frente a frente, demasiado cerca. Javier notó su perfume, suave, familiar.
No quiero que te sientas incómoda aquí, dijo con voz baja. Si en algún momento... No me siento incómoda, lo interrumpió ella. Sus palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso, palpitante. Javier levantó la mano lentamente, como si pidiera permiso sin palabras. Sofía no se movió. Sus dedos rozaron su mejilla. Fue un gesto casto, casi inocente. Pero para ambos significó cruzar una línea invisible. Sofía cerró los ojos un segundo. Javi, susurró. Esto no está bien. Lo sé, respondió él, sin apartarse. Pero tampoco está mal sentir. Ella dio un paso atrás, respirando hondo. Necesito irme. Claro. Perdona. Esa noche, Sofía caminó durante horas por la ciudad antes de volver a casa. Luchaba contra sus pensamientos, contra el deseo, contra la culpa. Miguel aparecía en su mente una y otra vez. ¿Qué estás haciendo?, se reprochaba. Javier, por su parte, no pudo concentrarse en nada. Sabía que habían llegado a un punto de no retorno. Fingir que no pasaba nada ya no era una opción. El lunes siguiente, Sofía no apareció. No llamó. No envió mensajes. Javier intentó convencerse de que era lo mejor. Que así terminaría todo. Pero al caer la noche, la ausencia se volvió insoportable. Justo cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre. Abrió la puerta. Sofía estaba allí, con los ojos enrojecidos y una determinación frágil en el rostro. No puedo seguir huyendo, dijo. Necesitamos hablar. Javier dio un paso atrás para dejarla pasar. La puerta se cerró lentamente tras ellos. Y con ella, la última barrera que los separaba de la verdad. La puerta se cerró detrás de Sofía con un sonido suave, casi definitivo. Javier se quedó unos segundos inmóvil, como si aquel gesto hubiera sellado algo que ya no tenía marcha atrás. El silencio del piso era distinto esa noche, cargado de una verdad que por fin exigía ser escuchada. Siéntate, dijo él al fin. Por favor. Sofía dejó el bolso en una silla y se sentó en el borde del sofá. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. He pasado días intentando convencerme de que esto era solo confusión, empezó. Que era el duelo, la soledad, pero no es solo eso. Javier asintió despacio. Yo también lo he intentado. Se miraron. Ya no había lugar para evasivas. Me siento culpable, continuó Sofía. Cada vez que pienso en ti, pienso también en Miguel. Y me duele. Me duele porque lo quise, y porque una parte de mí siente que le estoy fallando. Javier tragó saliva. Miguel era mi hermano, dijo con voz baja. Y lo echo de menos cada día. Pero también sé cómo era. Él no habría querido que ninguno de los dos se quedara congelado en el dolor. Sofía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Tengo miedo, Javi. Miedo de lo que digan, de lo que pensemos nosotros mismos dentro de unos años. Javier se acercó un poco más, sin tocarla. No te prometo que sea fácil, dijo. Solo te prometo que no te usaré para llenar un vacío. Lo que siento por ti es real, precisamente porque nace de todo lo que hemos perdido. Sofía levantó la vista. En los ojos de Javier no había urgencia ni deseo ciego. Había respeto. Cuidado. Y eso fue lo que terminó de romper su resistencia. No quiero seguir viniendo aquí como si nada pasara, susurró. Tampoco quiero desaparecer de tu vida. Y entonces no lo hagamos a medias, respondió él. Seamos honestos. Despacio. Sin escondernos de nosotros mismos. Durante un largo rato no dijeron nada más. No hizo falta. A veces, entenderse no requiere palabras. Esa noche, Sofía no se quedó. Se despidieron con un abrazo largo, consciente, distinto a los anteriores. No había confusión en él, sino una promesa silenciosa. Lo que viniera después sería elegido, no impulsivo. En las semanas siguientes, Sofía dejó el trabajo en el piso. No fue una ruptura, sino una transición necesaria. Se vieron fuera, en cafeterías tranquilas, dando paseos largos donde hablaban de todo, de Miguel, de la esposa de Javier, de los miedos que aún arrastraban. Hubo días de duda.
Días en los que Sofía despertaba con culpa clavada en el pecho. Días en los que Javier se preguntaba si estaba cruzando una línea que nunca debería haberse acercado. Pero también hubo risas inesperadas, silencios cómodos, y una sensación creciente de estar reconstruyendo algo desde la honestidad. Un año después del accidente, visitaron juntos la tumba de Miguel. Sofía dejó flores blancas. Javier permaneció a su lado, en silencio. «Espero que nos perdones», murmuró ella. «Y que entiendas». El viento movió suavemente las hojas de los árboles. No hubo señales ni respuestas, pero tampoco reproches. Solo paz. Meses más tarde, la vida había cambiado sin que se dieran cuenta del momento exacto. No fue una historia escandalosa ni rápida. Fue discreta, madura, marcada por la memoria y el cuidado. No reemplazaron a nadie. No borraron el pasado. Simplemente aprendieron que el amor, a veces, no llega cuando todo está intacto, sino cuando solo quedan los restos, y aún así, decide crecer. Y eso, lejos de ser una traición, fue su forma de seguir adelante.